Hola, esto es Asombrarte. Mi nombre es Nati, soy la profe y hoy vamos a tejer medio punto. Hoy vamos a tejer medio punto, ¿sí? Uno de los puntos básicos del tejido a crochet. Para eso hice una cadena de 15 puntos de base. Si no se acuerdan cómo se hacen las cadenas, cómo empezar las cadenitas, los invito a suscribirse al canal y encontrar dentro de mis videos cómo iniciamos las cadenas de base. Les voy a recordar cómo contamos estas cadenas, ¿sí? Acuérdense que forman una V. Primero principal, la primera, que sería esta, la dejé súper abierta para que después la aguja pase, ¿sí? Entonces, esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas de base. ¿Qué te recomiendo para empezar una muestra de puntos básicos y para hacer muestras de distintos tipos de puntos fantasía? Que empieces con pocas cadenitas de base, ¿sí? Para que si tenés que destejer no sea tan frustrante. No es lo mismo destejer 30 cadenas o 30 puntos de base que 15, ¿sí? Entonces, para empezar y practicar, si podés destejer y volverlo a tejer varias veces, que es lo importante en el tejido, es practicar. Te recomiendo utilizar cadenitas cortas. Bien, vamos a empezar con el medio punto. Tenemos las 15 cadenas, como ya contamos, y vamos a hacer una cadenita más, que es la cadenita de levante, ¿sí? Voy a tomar el hilo, acuérdense que yo lo tomo entre el índice y el anular. Ajusto la lazada a la cabeza de la aguja y hago una cadenita más. Esta cadenita además, yo ahora se las voy a acomodar para que ustedes lo vean. Sería nuestro primer medio punto, ¿sí? Porque esta cadenita que levantamos representa este punto de base. Nosotros vamos a empezar a tejer acá, en el tercero, ¿sí? Volvemos a introducir la aguja, ajustamos el hilo y no contamos la lazada, sino que contamos a partir de la cadena que está debajo. 1, 2, 3. En esta tercera vamos a introducir la aguja, ¿sí? Introducimos y sacamos el hilo solo por la cadena de base, lo vamos a sacar. Nos van a quedar 2 lazadas sobre la aguja. Volvemos a tomar el hilo y lo pasamos por las 2 lazadas que tenemos en la aguja. Ahí tenemos, sería el segundo punto, porque el primero es la cadena de levante, que es esta de acá. Te recomiendo que le pongas un ganchito, ¿sí? Un alfiler de gancho, para no perderla, porque a la vuelta hay que tejerla esa cadena. Si nos queda muy apretada, después no la vamos a poder tejer. Y si la perdemos dentro del tejido, nos vamos a empezar a hacer disminuciones sin querer queriendo. Bien, volvamos al medio punto. Hagamos el siguiente medio punto. Voy a la tercera cadena, ¿sí? Introduzco, saco, me van a quedar 2 lazadas, vuelvo a sacar el hilo y me queda el segundo medio punto. Así voy a ir cadena por cadena haciendo el medio punto. Uno por cadena de base. Introduzco, saco, tengo 2 lazadas y saco el hilo por las 2 lazadas. Bien, llegamos a la última cadenita. Fíjense, yo la dejé súper grande para poder introducir la aguja cómoda y sacarla. Si les llega a pasar que se ajusta, ven después, una vez que ya pasé la aguja, lo ajusto al tamaño de las demás cadenas. Si les llegara a pasar que ese primer punto ustedes fueron tejiendo y se ajustó, ¿qué van a hacer? Van a pegar el tironcito,
¿sí? A veces se puede y a veces no. A veces queda demasiado justo y no se puede pegar el estirón, ¿sí? Se toma la hebra y se va abriendo un poquito, ¿sí? Tiramos de la colita, sería que nos queda en el tejido, y se agranda. Después se ajusta nuevamente al tamaño de las demás. Bien, una vez que terminamos la primera vuelta, lo que tenemos que hacer es controlar, es chequear que tengamos la misma cantidad de medios puntos que cadenas de base, ¿sí? Habíamos hecho una tira de 15 cadenas de base. Vamos a contar desde arriba, ¿sí? Desde la parte superior, no desde el frente. Fíjense que lo giro y lo miro desde arriba. ¿Por qué? Porque todos los puntos del crochet por encima se forman las cadenas, nuevamente. Son las cabezas de nuestros puntos de crochet, siempre. Entonces, en estos casos donde tenemos medio punto, que es un punto súper cerrado, es difícil contarlos de frente. Fíjense que si yo quisiera contar, no veo los espacios entre cada punto y es más complejo. Sin embargo, si yo lo miro de arriba, veo las cadenas y así me es más sencillo de contar. Este que vemos sueltito acá es la cadenita de levante. La hice grandecita para que se note. Acordate de ponerle un ganchito, un alfiler de gancho para poder marcarla porque la tenés que tejer cuando volvés. Vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 el que está bajo la lazada. Bien, una vez que chequeamos que está todo listo y todo perfecto y que no se disminuyó el tejido, vamos a hacer la segunda vuelta. Para eso vamos a hacer nuevamente una cadena de levante y vamos a girar el tejido. Vamos a contar otra vez hacia atrás en el tercero, ¿sí? Fíjense, voy a sacar la aguja para que ustedes lo puedan ver bien. Esta es mi lazada. Este es mi cadena de levante. Mi primer medio punto, o sea que esta cadena de levante va sobre este primer medio punto. Este es el segundo de la vuelta. Entonces, desde la aguja sería, que estaría acá, voy a contar 3 hacia atrás. La aguja está acá, 1, 2, 3. Sobre este, que está aquí, que si también te cuesta verlo, tenés que marcarlo una vez que lo contás. Sobre ese vamos a hacer el primer medio punto de la segunda vuelta. Y acá te voy a contar otro secreto. Fíjate que la cadena tiene dos partes, ¿sí? Es una argollita. Si yo tomo solamente una de las partes, ¿ven? Una sola parte de la cadena y no la otra, voy a generar un cordón que nos va a permitir ver el frente y el dorso. Si tomo las dos partes, ¿sí? Si tomo las dos partes, que ahí se levantaron, voy a generar un tejido sin derecho y sin revés. Entro, saco y vuelvo a sacar el hilo. Bien, vamos al segundo. Ahí tengo las dos partes, ¿sí? Las dos partes de la cadena. Voy a introducir la aguja en las dos. Entro, saco y vuelvo a sacar. Vamos nuevamente. Tengo las dos partes. 1, 2, 1, 2. Voy a introducir en las dos. Bien, así vamos a ir haciendo toda nuestra segunda vuelta de medio punto. Llegando al final, ¿sí? Te voy a mostrar. Me queda tejer un medio punto y la cadena de levante. Bien. Cadena de levante. Introduzco, saco y vuelvo a sacar.
Bien, ya tenemos 2 hileras de medio punto. El medio punto es un punto súper cerrado, sirve mucho para hacer bolsos, para hacer tiras o correas, para hacer mallas y bueno, tiene mucha versatilidad en cuestiones de puntos fantasía. ¿Qué es importante o qué te voy a contar que pudo haberte pasado mientras ibas practicando? Que esta cadenita de base haya hecho esto cuando vos le tejiste los puntos arriba. Se dobló. Bien, ¿qué pasó ahí? La cadena de base tiene una tensión demasiado justa y los puntos los tejiste más flojos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que las cadenas de base, si uno teje más o menos apretadito, te vas a dar cuenta porque si la primera hilera te costó introducir la aguja en la cadena de base es porque está apretada. Bien, si tejes apretadito, las cadenas de base la podés hacer con una aguja un poquito más grande. Por ejemplo, si a mí me hubiera quedado apretado, yo estoy trabajando con una 3,5, podría hacer las cadenas de base con una 4 y después empezar a tejer con 3,5. Más que nada para que no queden tirantes las cadenas de base y nos haga esto. Porque en la medida que vamos tejiendo no se afloja, no es que se endereza, sino que queda con la curva. Eso por un lado. Y después te voy a mostrar cómo se ve cuando uno se salta un punto sin querer. Más allá de que uno controle en todas las vueltas, cuando está empezando, vuelta, cada una de las vueltas cuento los puntos que hice mirando desde arriba. Eso es importante que lo hagan, es un poco fastidioso, pero las va a ayudar a avanzar. Otra cuestión es ver y poder darse cuenta dónde están los errores. Entonces, ahora vamos a hacer la tercera vuelta y les voy a mostrar un error súper común que es saltarse un punto entre medio del tejido, cómo se vería. Acá ya tenemos toda la vuelta, la tercera vuelta realizada. Lo que les voy a mostrar es que me salté un punto. A propósito, para que ustedes lo vean. Vamos a contar, van a ver. Tenía que tener 15. Cadena de levante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, tengo 14. No tengo 15, que yo debería tener 15. Fíjense. Si ustedes lo ven, a simple vista te das cuenta dónde salte un punto. Acá, donde se hace la pelotita que se levanta, ¿sí? Ven que el tejido viene derecho y ahí, pum, se hizo una pelotita. Bien, ahí achiqué. Fíjense, los puntos se van, estos hacia la izquierda y estos hacia la derecha. Me salté un punto entre medio. Fíjense, si yo lo abro, tengo ahí una cadenita que no está tejida. En el medio punto es más complejo darse cuenta que en los demás puntos que son un poco más abiertos. Por eso es importante contar en todas las vueltas o cada 2 o 3 vueltas contar y prestarle atención al frente también, ¿sí? Ver si hay un relieve extraño o poco común, chequear. Porque después, ¿qué nos pasa? Si yo en 3 o 4 vueltas me fui comiendo o saltando algún punto, el tejido empieza a disminuir, empieza a ir en diagonal hacia un lado y hacia el otro. Si yo estoy haciendo una muestra que necesito saber cada cuánto voy a disminuir, entonces hago una muestra, bueno, perfecto, salto los puntos. Pero si estoy haciendo una muestra de tejido recto, no puedo saltarme los puntos porque después las cuentas que yo voy a tener que hacer no me dan. Por eso presten atención, controlen los puntos cuando vayan tejiendo. Te invito a practicar, a empezar en esta técnica del tejido a crochet y si querés más información puedes seguirme en mis redes sociales, estoy en Pinterest y en Instagram como Asombrarte 1. Nos vemos en el próximo video.